Zandvoort no lo ganó el que mejor arrancó, ni siquiera el que dominó el sprint, tampoco el coche que tomó la punta después de la reanudación o cuando inició todo. La ganó el equipo que entendió que en una pista donde adelantar es muy difícil, a veces atacar significa aceptar temporalmente estar detrás, construir una ventaja que todavía no existe en silencio. Lando Norris ganó el Gran Premio de Países Bajos en esta última edición, por lo menos en los próximos años, y lo hizo con una ventaja de 11 segundos. El segundo puesto fue Kimi Antonelli, entonces eso fue de llamar la atención, pero el margen engaña. Mercedes controló buena parte de la carrera y todavía en la vuelta 65 reorganizaba sus autos para perseguir al McLaren. Al final, Antonelli fue segundo y Russell tercero. Complementando a todo esto, Hamilton cuarto y Leclerc quinto, pero aquí te va un dato revelador. 1.3 segundos es lo que separaba al tercero del quinto puesto. Este fin de semana no fue un dominio, fue una carrera decidida por pequeños detalles. Momentos clave que cambiaron todo absolutamente. Y por eso la lectura correcta no es simplemente que McLaren fue más veloz. Tampoco sería exacto decir que todo fue perfecto. Y con esto me refiero a que la parada final de Lando fue de 3.2 segundos y Piastri perdió una posición clave en su primera secuencia de boxes. Entonces, no es que todo le haya salido bien al equipo de Woking. Lo extraordinario fue la idea alrededor de Norris. Mercedes detuvo a Antonelli en la vuelta 40. McLaren esperó 7 vueltas, 7 giros que terminaron siendo clave. Norris tiene un auto con los neumáticos mucho más frescos para poder enfrentar las últimas vueltas con mayor intensidad. En la 49 estaba a 4.5 segundos y en la 51 ya estaba dentro del segundo. Antonelli reportaba falta de agarre trasero. 3 vueltas después, Lando lo adelantó. La competencia no se ganó por 11 segundos, se ganó por 7 vueltas. ¿Por qué esa decisión fue tan agresiva? Hay que regresar al sábado. Mercedes llegaba con una de las grandes referencias de ritmo de carrera. George Russell había conseguido la pole en el sprint con el 1:11.567. Solamente 41 milésimas separaron ese primer puesto de Lando, que quedó segundo. Después controló las 24 vueltas de esa competencia corta para ganar. Aunque también es cierto, Charles Leclerc con neumático blando demostró que Ferrari podía ser una amenaza seria, aunque al final no lo fue. Pero en ese momento parecía que el MCL40 tenía una desventaja importante en cuanto a las tandas largas, porque en ese sprint el monegasco alcanzó a Norris en la vuelta 18 y lo terminó adelantando. Lando fue tercero y reconoció que el McLaren sufría especialmente en las curvas lentas y que había perdido agarre trasero. Kimi Antonelli terminó cuarto pegado al McLaren. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la carrera de hoy? Bueno, las señales que quedaron y las consecuencias que trajo. Mercedes tenía un auto muy competitivo, Ferrari había encontrado una ventana interesante de operación y McLaren todavía tenía que resolver su comportamiento en tanda larga. Pero debajo de toda esta fotografía había una cosa: McLaren había llevado mejoras y el auto era particularmente fuerte en curvas rápidas. La propia información oficial del fin de semana destacaba que el MCL40 mostraba una fortaleza evidente en el sector medio, pero también lo hacía en zonas rápidas, mientras que Norris seguía señalando esas curvas lentas como el punto donde todavía faltaba rendimiento. Y bueno, acá vienen las claves. El equipo ajustó el auto entre el sprint y la clasificación. Norris recuperó confianza y terminó haciendo la pole con el 1:11.163, poco más de una décima por delante de Russell y a 133 milésimas sobre Antonelli. La pole no significaba que McLaren hubiera solucionado mágicamente todos sus problemas de degradación, pero sí mostraba algo muy importante: la potencia del auto estaba ahí, pero había que traducirlo todo en la carrera, el momento más importante. De hecho, en ese momento, cuando se apagaron los semáforos, la salida parecía favorecer a Norris. Lando conservó la primera posición, pero detrás Russell arrancó peor y Antonelli lo superó para colocarse segundo.
Leclerc también aprovechó la situación y se instaló cuarto, mientras Piastri quedó atrapado en la pelea. Todo podía empezar a ordenarse hasta que Zandvoort recordó por qué nunca permite relajarse. En la primera vuelta, Max Verstappen perdió el control de su Red Bull en la curva 14, donde la parte interior todavía conserva humedad. Golpeó violentamente las barreras. Gabriel Bortoleto también completó un trompo en esa zona y Hülkenberg tuvo que reaccionar con mucha rapidez. La carrera fue detenida con bandera roja y el Gran Premio de casa de Verstappen terminó prácticamente antes de comenzar, aunque la reanudación añadió todavía más confusión. Varios pilotos situados en la parte trasera fueron retenidos porque la salida del pit lane mostró incorrectamente una luz roja. Además, Oliver Burman sufrió una falla y su motor se apagó durante el procedimiento. Después de una vuelta de formación extra, los equipos ya habían empezado a reescribir por completo sus planes. Norris montó blandos para el nuevo arranque, Antonelli y Russell salieron con medios, Piastri eligió el duro, Ferrari apostó por blandos con Hamilton y Leclerc. Ya no existía la carrera que los equipos habían preparado antes de la bandera roja. Ahora teníamos diferentes compuestos, temperaturas complicadas y una pista que evidentemente exigía respeto total en esa última curva que había creado todo este caos. Bueno, se comenzó a desarrollar todo y ahí llegó ese primer golpe de Mercedes. Norris tuvo una mala arrancada en la reanudación y Antonelli atacó inmediatamente la curva número 1 para quitarle el liderato. Kimi no necesitó esperar. No necesitó gestionar el ataque y no dudó. Tomó la punta y empezó a construir una pequeña diferencia. Detrás, Piastri produjo una de las mejores maniobras del día, superando a Russell en la curva 7, una de las más rápidas del trazado. De repente Mercedes tenía al líder, pero su segundo coche había quedado atrapado detrás de otro McLaren, sin mencionar que Leclerc estaba presionando. Eso importaba porque Russell podía haber sido una pieza estratégica importante para lo que podían desarrollar después. Obligar a Norris a hacer alguna otra estrategia, entrar antes. Pero al perder la posición, Mercedes ya no tenía la misma libertad, aunque obvio no estaban completamente indefensos. Más importante todavía, Lando no podía simplemente aumentar el ritmo y adelantar, eso es muy complicado en Zandvoort. Necesitó esperar, tener paciencia y gestionar su posible ataque. En la vuelta 16 comunicó que estaba en su máximo ritmo disponible, que no podía incrementarlo, que hasta ahí llegaba su tope. Antonelli se mantenía delante y el McLaren no tenía suficiente para poder llegar a presionar. El aire sucio le estaba complicando bastante la labor. Generar una oportunidad clara en una pista así de difícil, donde acercarse no significa necesariamente adelantar, te hacía pensar dos veces si querías comenzar una degradación térmica acelerada. Este es el punto donde la competencia empieza a explicar su resultado final. Si McLaren copiaba cada decisión de Mercedes, Norris probablemente iba a pasar toda la tarde mirando el alerón trasero del W17. Necesitaba cambiar las condiciones de la pelea. Russell fue el primero de los líderes que abrió el juego estratégico. Paró al final de la vuelta número 17 para montar compuestos duros. McLaren respondió con Piastri, pero en este caso la detención fue lenta y Oscar perdió la posición que había ganado en pista. Ese detalle es muy importante porque destruye completamente la idea de que todo lo que hizo McLaren fue perfecto, eso es una mentira. Con Piastri la respuesta inmediata salió mal. De hecho, el solo ingreso fue bastante ilógico porque tenía montados compuestos duros, pudo haber estirado un poco más ese stint. Aunque claro, querían escudarse de ese undercut que estaba tratando de gestionar George. Seguimos adelante, en la vuelta 21, Antonelli, Norris y Leclerc fueron a los boxes y los tres tuvieron salidas de parada más lentas que lo ideal. Hamilton en cambio se quedó fuera y alargó hasta la vuelta 25 antes de montar compuestos duros. Ferrari estaba creando, quizás sin saberlo todavía, el mismo principio que decidiría la victoria: estirar más la vida útil de esos neumáticos para atacar después. Con las estrategias estabilizadas y ya lanzadas, no había vuelta atrás. Antonelli volvió a controlar la carrera después de eso. Norris se mantuvo cerca, pero no encontraba un adelantamiento. Piastri, ahora detrás de Russell, empezó a recibir presión de Ferrari. Leclerc terminó superándolo en la vuelta 34 después de mantener la velocidad alrededor de las primeras curvas. Es decir,
no se despegó justamente en esa zona. Y con eso Hamilton hizo lo mismo en la 35. Oscar, que había llegado a ocupar una posición de podio después del reinicio, comenzaba a quedar fuera de la lucha principal, fuera de los escalones de premiación. Más tarde recibió incluso la bandera blanca y negra por conducción errática durante una defensa. Su carrera terminaría en sexto lugar, a más de 30 segundos de Norris. La comparación entre ambos McLaren resulta esencial, y es que este monoplaza tenía rendimiento, pero la posición de la pista y la estrategia determinaban cuánto de ese rendimiento podía utilizarse. El aire sucio mermaba bastante su capacidad. Mientras tanto, Norris volvía a acercarse. En la vuelta 39 ya estaba dentro del segundo de Antonelli, y con esto parecía que estaban tratando de cocinar un potencial undercut. Eso era lógico. En Zandvoort no puedes adelantar con tanta facilidad en la pista. En este caso paras antes para cambiar las gomas y entonces ejecutar esa estrategia que te pueda llegar a dar algunas posiciones. Pero para eso se necesita entrar antes al cambio de compuestos, hacer una salida agresiva y obligar al líder a reaccionar. Pero Mercedes se adelantó. En la vuelta 40 llamó a Antonelli también a Russell. Y aquí McLaren tomó la decisión que cambió completamente la carrera. Norris no entró. Una vuelta, 2, 3. Ferrari también estaba desarrollando su propio juego. Hamilton se acercaba a Leclerc. En la vuelta 43, Charles recibió la orden de parar. Inicialmente no lo hizo y Hamilton se quejó porque estaban perdiendo tiempo. Finalmente Leclerc entró y su detención fue de 3.5 segundos. Norris, en cambio, continuó. McLaren estaba aceptando que cuando finalmente hicieran su parada, probablemente volverían a pista detrás de Antonelli, pero ya no querían regresar detrás con el mismo neumático. Querían volver con una ventaja real. Lando prolongó hasta la vuelta 47. Su parada tampoco fue perfecta, hablamos de 3.2 segundos, pero salió por delante de Russell y sobre todo con 7 vueltas menos de uso con los neumáticos respecto a Antonelli. Ahí el significado de la estrategia comenzó a verse de inmediato. En la vuelta 49 Norris estaba a 4.5 segundos de Mercedes. En la 50 ya cerraba mucho más rápido. En la 51 entró dentro del segundo y Kimi reportó que no tenía neumáticos traseros. La carrera había cambiado de naturaleza de forma drástica. Antes Norris perseguía a un Mercedes con un nivel de agarre similar. Ahora perseguía un auto cuyo eje trasero se estaba degradando mientras McLaren todavía tenía una goma mucho más viva. Las prestaciones estaban a tope de capacidad, pero la estrategia por sí sola no ganaba la carrera. Hay que ejecutar el adelantamiento. Hamilton se convirtió entonces en un protagonista inesperado. Su stint se extendió y lo dejó adelante de Antonelli justo cuando Norris empezaba a llegar. En la vuelta 54 los tres estaban prácticamente dentro del segundo. Antonelli tenía que pensar en adelantar al Ferrari primero, pero también defenderse de Norris y administrar esos neumáticos traseros. Todo se le complicó al italiano. Hamilton defendió y Lando entendió que esa ventana podía durar solamente unos segundos, que era su gran oportunidad. Lando salió con muy buena velocidad de la última curva. Antonelli intentó preparar su ataque sobre Hamilton y el McLaren se lanzó por el exterior del Mercedes. Todo esto pasó en la curva número 1. Ahí lo pudo superar y se colocaba como el líder virtual hasta ese momento. Después fue directamente por Hamilton y lo adelantó en la curva 11 para recuperar el liderato. El propio Norris explicó después que vio a Lewis defender y que entendió que ese era su momento. Ajustó su configuración y se comprometió en la frenada, estirándola al máximo. Y esto es muy importante porque evita reducir la victoria a que simplemente tener neumáticos más nuevos. Sí, tenía una ventaja de neumáticos creada por McLaren, pero necesitaba reconocer la oportunidad y tomarla. La estrategia fabricó una vulnerabilidad y el piloto la convirtió en algo real. Una victoria importante, valiosa, que además da el mensaje de que Mercedes ya no tiene ese dominio de principios de año. Después de esto apareció otro giro. Antonelli consiguió superar a Hamilton en la curva número 1, pero casi inmediatamente Esteban Ocon se quedó detenido en la curva 4. Con eso apareció un virtual safety car. Mercedes decidió mover primero.
Kimi entró para montar blandos y cayó por detrás de Russell. Esto sucedía con Hamilton todavía delante. Ferrari esperó unos instantes y después aprovechó la misma neutralización para darle a Lewis una parada mucho más barata. Leclerc y Piastri hicieron lo mismo. Norris no entró. Y aquí la gran pregunta: ¿estuvo bien Mercedes al parar a Antonelli? No es una respuesta de sí o no. Kimi ya había perdido la posición frente a Norris y después reconoció que desde el segundo stint había perdido confianza en el auto, que estaba deslizando demasiado y quedarse fuera significaba probablemente aceptar que McLaren iba a escaparse. Tomar esa determinación al final fue más un tipo de respuesta ante lo que estaba pasando. El Virtual Safety Car reducía muchísimo el coste de la parada, entonces tampoco fue una mala estrategia, porque también se podía llegar a presentar el otro panorama: si Norris sufría más degradación, si encontraba tráfico o si simplemente cometía un error. Si eso pasaba, Antonelli tendría un neumático con mucha más capacidad de poder entregarle esa oportunidad de adelantar. La lógica sobre esto existía y tenía buenos fundamentos. El problema, como tal, estaba en el precio. Al entrar, Antonelli cayó detrás de Russell y obligó a Mercedes a reorganizar sus autos después. Cuando la carrera volvió a la bandera verde, Norris empezó a demostrar que el compuesto que tenía no estaba cayendo. En la vuelta 60 ya tenía 8 segundos sobre Russell. En la 61 la diferencia era de 9.3. Y mientras todo esto sucedía, Antonelli todavía estaba detrás de su propio compañero, entonces el panorama no era muy favorable. Por diferencias estratégicas llegaron las órdenes de equipo para los dos hombres de Wolff, en donde ordenaron a George que dejara pasar al italiano. Eso realmente no creó una fricción ni mucho menos. El mismo Russell admitió después que muy seguramente, a pesar de que no hubiera pasado eso, Kimi lo hubiera adelantado de todas formas por la diferencia de compuestos. Y mientras esos momentos de tensión estaban sucediendo, Norris no aflojaba. Para la vuelta 66 ya estaba a 11.2 segundos. La diferencia no se reducía. Kimi llegó incluso a reportar que tenía mayor degradación de lo que se estaba esperando. Ahí quedó claro que la última apuesta de los alemanes no iba a funcionar. Mercedes había arriesgado un doble podio para intentar reabrir una victoria que ya dependía de que algo ocurriera fuera de sus posibilidades de control. Antonelli lo resumió después de ver la bandera a cuadros. Consideró que la estrategia había sido demasiado arriesgada. No fue una completa locura, pero tenían que haber intentado morirse con su propio plan. Y es que sucedió algo más. Hamilton comenzó a presionar con mucha intensidad a George. En la vuelta 69 intentó hacer el adelantamiento por el interior, curva número 1. Volvió a buscar el espacio en la curva 11. Y con Leclerc acercándose también, las tensiones comenzaron a incrementar en el box de Mercedes. Las oportunidades se estaban presentando y parecía que era cuestión de tiempo para ver cómo el SF26 superaba al W17. O por lo menos eso pensábamos hasta que llegó el contacto entre los Williams. Carlos Sainz y Alexander Albon dejaron restos de fibra de carbono, provocando un Virtual Safety Car otra vez. Sainz había bloqueado y golpeado a su compañero. Eso sucedió en la curva número 1. Después recibió 10 segundos de penalización. Esa neutralización le dio a Russell segundos valiosos de oxígeno, pero cuando todo se reactivó, Hamilton regresó al ataque. En la última vuelta, George cerró la curva número 1 y tomó una línea extremadamente defensiva en la 3. Sobrevivió de puro milagro. Leclerc incluso llegó a sumarse a todo esto. Realmente nunca tuvo paz Russell. Tuvo que hacer todo lo que estaba en sus manos para tratar de estirar al máximo y quedarse con ese último lugar de podio. Estuvo en disputa ese último lugar de premiación hasta literalmente el último segundo. Ferrari se quedó sin ningún trofeo, pero la lectura con la que nos vamos del cabalino fue muy interesante. El ritmo existía. Leclerc ya había demostrado su potencial en cuanto a velocidad en ritmo de carrera, pero lastimosamente tuvieron una clasificación que condicionó prácticamente sus alcances para ese gran premio. Aunque en cuanto a puro ritmo, la verdad es que tienen buenas posibilidades. Al final, la victoria se la llevó McLaren, dejando también un mensaje muy poderoso. Ellos tienen lo necesario para complicarle la labor a la organización alemana. Y Ferrari todavía necesita comprender perfectamente las actualizaciones que llevaron también para este compromiso. Pero los destellos que dejaron también fueron muy prometedores.
Y hablando de evoluciones, Aston Martin pudo sumar puntos después de una actuación sólida por parte de Fernando Alonso, una novena plaza que realmente da esperanzas a este proyecto. No vamos a mentir, evidentemente esto no era lo ideal, el poder llegar a decir que apenas sumaron puntos a la mitad del año, pero viendo las circunstancias es una solución inicial. Se han enfocado a tratar de encaminar todo esto y parece que por fin encontraron la dirección correcta. Pero lo mismo, veremos qué es lo que pasa en esta suma por estar peleando en la zona media, veremos si lo hacen permanentemente. Así que seguramente nos espera una segunda mitad de temporada absolutamente emocionante, de peleas intensas, de grandes oportunidades para los 4 equipos de punta. Por supuesto que tampoco puedo mentir acerca de una lucha por el campeonato de constructores. Evidentemente vemos ahí diferencias importantes con Mercedes liderando, como puedes ver en la tabla. Ferrari es el único que podría acercarse, meter esa presión, pero veremos cómo se va desarrollando todo. En cuanto al líder de la zona media, RB se queda con 66 puntos, Alpine a 3 unidades. Para los pilotos, Kimi incrementa su ventaja porque sus perseguidores, que en este caso son Russell y Hamilton, quedaron detrás de él. Norris fue quien pudo restar, pero aún está muy lejos como para decir que esto condiciona algo. Tanto Ferrari con Leclerc y Hamilton como McLaren con Lando y Piastri necesitan consistencia si quieren presionar a Kimi. Pero tú coméntame en la parte de abajo qué crees que vaya a pasar. ¿Veremos aquí un antes y un después en la temporada o básicamente seguirá todo en cuanto a las tendencias? ¿Mercedes seguirá dominando o veremos más luchas? Déjamelo saber en la parte de los comentarios y no olvides dejarnos tu like si te gustan este tipo de resúmenes. Además, suscríbete para que sepas cuando subimos nuevo contenido al canal. Eso nos ayuda bastante a ser compartidos dentro de la plataforma. Yo te agradezco mucho por haber visto todo esto hasta el final. Esto es Mano Sports y nos vemos en el siguiente video.